Las transformaciones del poder. La clasificación que acabamos de seguir es también la que inspira a Aristóteles en su estudio de la transformación de los gobiernos. A esta ha consagrado el Estagirita un libro entero en la política. Anteriormente era el quinto, pero Barthélemy Saint-Hilaire lo trasladó al octavo y último lugar. Al final de toda la obra, de la cual es ciertamente una de las mejores partes. Aristóteles analiza en ellas las causas de transformación de los gobiernos con una doble finalidad. Quiere por un lado completar el estudio científico de los regímenes mostrando cómo desaparecen y por otro examinar desde el punto de vista del arte político los medios existentes para prolongar su vida. Las causas de destrucción de los gobiernos son múltiples, sin embargo, las hay generales, principales y secundarias, así como particulares. La causa principal de toda subversión, y esto no es sorprendente dada la filosofía aristotélica del justo medio, y puede atribuirse al exceso de igualdad o de desigualdad. Los ciudadanos son a la vez iguales y desiguales, iguales en ciertos aspectos y no en otros. El error de la democracia consistirá en la tendencia a la igualdad absoluta y general, siendo así que en la naturaleza de las cosas la igualdad no es real sino en ciertos puntos. El error de la oligarquía estará en hacer de la desigualdad un principio absoluto, general, cuando la verdad es que los hombres no son desiguales sino en ciertos aspectos. En la democracia los demagogos querrán conseguir el reparto de bienes y fomentarán la rebelión de los ricos que, amenazados en sus posiciones, vejados en su amor propio, emplearán diversas formas de conspiración que pondrán fin a la democracia. En cuanto a la oligarquía, practicará la opresión de las clases inferiores, reduciendo a la nada el papel de los hombres libres, que ya no serán ciudadanos, y de ese modo inducirá a la masa del pueblo a buscar un jefe que se pondrá a la cabeza y derribará a los oligarcas. El camino de la salvación se halla en el mantenimiento del equilibrio necesario a todos y conveniente a cada uno, respetando la igualdad de los hombres libres, valedero en ciertos aspectos, aunque no en todos. Aristóteles utiliza a esto respecto toda una serie de comparaciones sugestivas, especialmente la de los tañedores de flauta. Tal igualdad debe mantener su relatividad sin pretender hacerse absoluta. Viene a continuación las causas generales secundarias. Una de ellas es de orden geográfico. Por ejemplo, el gobierno podrá sucumbir como consecuencia de la mala configuración del territorio, de la ausencia de equilibrio entre sus diversos elementos y aún de la distribución de las colonias sobre una superficie demasiado grande, lo que hace que, por estar así, las diferentes partes del Estado, muy separadas unas de otras, resulte difícil acudir a su socorro y de ahí su irremediable debilidad. Otra causa secundaria, pero también general de subversión proviene de la mala división de las clases. De las circunstancias del enriquecimiento general resultará la gordura de algunos y el enflaquecimiento de otros. A consecuencia de las alteraciones de la moneda, las cifras del impuesto y de la renta no tendrán absolutamente la misma significación que en el momento en que la tasa fue fijada. El equilibrio se romperá también por la división interna de una clase. No presentando ya un frente unido, dará paso a las maniobras o sucumbirá a los asaltos de las clases adversas.
Por último, una causa también general igualmente debida a las clases y particularmente importante en la sociología aristotélica es la ausencia o debilitamiento de la clase media, considerada como indispensable para el equilibrio de un buen gobierno. Las causas personales o particulares residen sobre todo en los comportamientos individuales y en los abusos de poder por parte de los gobernantes. Sus consecuencias psicológicas son temibles porque engendran bajo formas diversas sentimientos difícilmente comprensibles cuya importancia es enorme para la ruina de los regímenes, tales como el miedo, el desprecio y el odio. El miedo actúa a la vez sobre los gobernantes, sobre sus agentes y sobre los gobernados. Los primeros, al sentirse amenazados, recurren a la violencia porque quieren mantenerse en el poder a toda costa. Los segundos recurren a la fuerza ante el temor de ser castigados y perder sus empleos. Así un general que no quiera dar cuenta de sus actos trastrocará la autoridad existente. Los terceros, al correr continuamente el riesgo de ser maltratados, diezmados o deportados, recurren a la revolución. El desprecio puede también animar tanto a los gobernantes como en los gobernados. Si los gobernantes desprecian a los gobernados, se comportarán respecto de ellos de manera injusta o más todavía agraviante. Y Aristóteles estima que la herida al amor propio es la cosa que más difícilmente se perdona. En cuanto a los gobernados, el desprecio que llega a sentir hacia los gobernantes los conducirá a la acción directa. Si los gobernantes son temidos por viles o cobardes, los gobernados sentirán el deseo de sacudir su yugo. El odio es frecuentemente provocado por el desorden sexual de los gobernantes, especialmente por el vicio contra natura. La homosexualidad ocupa entre los griegos un lugar enorme. Aristóteles enumera una serie impresionante de casos en que el tirano ha sido derribado a consecuencia de las aventuras con sus efebos. Esos episodios justifican la convicción de Aristóteles de que las revoluciones obedecen siempre a grandes causas, pero nacen a renglón seguido de pequeños sucesos. No hay pues evolución rectilínea y obligada de un régimen a otro. No obstante, igual que Platón, Aristóteles describe un ciclo probable que partiendo de la monarquía pasa a la aristocracia o a la república, desemboca en la tiranía y después en la oligarquía y la demagogia y vuelve a la república, donde el ciclo parece terminar. Para Aristóteles, el primer gobierno es la monarquía, pero solamente en el orden cronológico. Contrariamente, a pesar de lo que pretende cierta escuela francesa contemporánea, no se muestra nada favorable a la realeza, sino que la admite como un gobierno primitivo. Los pueblos antiguos se habrían sometido a los reyes por dos razones. Una es que podría llamar subjetiva y otra objetiva. Subjetivamente, a los pueblos primitivos se sentían agradecidos al jefe militar que los había salvado de la servidumbre, según el verso famoso: el primero en ser rey que fue un soldado feliz. El poder también se otorgó al fundador de la ciudad, quien ha sacado a los pueblos de su dispersión para reunirlos en torno de una villa, núcleo y capital de la ciudad, y obviamente porque sin duda era difícil en los orígenes encontrar simultáneamente en el mismo lugar varios hombres superiores. A la inversa, desde que el Estado contuvo varios ciudadanos de un mérito igualmente distinguido, no se pudo sufrir por mucho tiempo el poder de uno solo. Se buscó entonces una forma de gobierno en que la autoridad pudiera ser común a varios y se estableció
la aristocracia o la república nacida de la multiplicación de los hombres de calidad. Estos no pudieron resistirse a la corrupción del dinero a causa de la particular estimación que se les sucedió. A la aristocracia sucedió la oligarquía, que es también, como ya se ha dicho, en plutocracia. A su vez, la oligarquía se transformó en tiranía por el hecho de la vergonzosa codicia de los gobernantes. Los oligarcas, queriendo aumentar sus riquezas y reforzar al mismo tiempo su autoridad, hicieron que el gobierno de unos pocos tendiese a reducir su base hasta lograr el gobierno absoluto de algunos, o sea, la politiranía, y después de uno solo, o sea, la tiranía. La tiranía condujo enseguida a la demagogia. Para hablar en lenguaje moderno, al concentrarse la autoridad en las manos de los tiranos, dejó del otro lado a la muchedumbre de los gobernados. La masa integrada por estos, así amplia, se irritó, causa de la opresión. Su fuerza le permitió derrocar al tirano y apoderarse para sí misma del poder e instituir en su propio provecho el gobierno de los indigentes. El crecimiento de los estados y el desarrollo de las riquezas obligó a moderar ese extremismo, a adoptar otra forma de gobierno que continuó siendo el de número, pero más anteparada de la demagogia se volvió a la república. En esa forma, el movimiento constitucional en Aristóteles no presenta como en Platón la curva de una continuidad y necesaria decadencia. Su marcha evoca menos una especie de caída libre, uniformemente acelerada, que una evolución en espiral. Los regímenes no se alteran constantemente hasta un punto tal de corrupción que se haga indispensable recurrir a una revolución en sentido etimológico de la palabra, es decir, una vuelta al estado primitivo. Por otra parte, si la caída no es continua, el determinismo no es irreversible. En efecto, se puede actuar de un lado conforme al juego de las causas particulares y de otro lado poner remedio a la situación general. Aristóteles estima, como médico presunto descendiente de Esculapio, que siempre se puede combatir el mal con un remedio contrario. Como filósofo del justo medio se esfuerza constantemente en impedir el exceso de un principio, recurriendo al principio opuesto. El tirano será suave, practicará la piedad, observará la decencia, la continencia, la moderación y sobre todo se consagrará al interés general. Si lo hace, dejarás de serlo, convertido en monarca respetable, su reinado quedará purificado y también consolidado, cual lo habían deseado ya Jenofonte y Platón. Asimismo, para salvar la oligarquía, los oligarcas no deberán mostrarse despreciativos con el pueblo, ni perjudicar cuando le prometen hacer todo el bien que pueda. Inversamente, sabrán moderar prudentemente su dominio, admitiendo alguna participación del elemento popular. En lo que a la democracia concierne, se necesitará parejamente recurrir a la elección para atenuar lo que el sorteo tiene de ciego. Los principios, las leyes y las técnicas oligarcas servirán, como se ha visto, para atemperar la democracia o viceversa. Se vuelve así a la república, considerada ya en nuestro estudio de la morfología política como el mejor gobierno, así como al principio general de la política de Aristóteles, toda ella modelo de equilibrio y de justo medio.